Hola, 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 mi gente bella, mi gente hermosa, que tú mira Ginny de Sol Tarot, ¿qué tal? ¿Cómo están? Aquí feliz, agradecida por estos encuentros, por estos ratitos de vida que podemos compartir. Hoy 28 de febrero, fin del mes, se acaba el mes de febrero de este 2026. Ya Dios mediante, mañana comienza el mes de marzo del 2026. Wow, cerramos el mes de febrero. Ya estamos viendo de qué manera, geopolíticamente bastante movido, ya todo lo que está ocurriendo en Irán. Vaya nuestras fuerzas al pueblo de Irán, claro que sí, desde que esto está ocurriendo, fuerzas al pueblo de Irán, claro que sí, de esta se sale el pueblo de Irán, claro que sí, gente de Irán, fuerza a nivel mundial. Esto nos tiene estremecidos a todos, el nivel de crueldad con el que el pueblo de Irán ha estado soportando, el nivel de crueldad, pero Dios por delante, claro que sí, Dios por delante. Vamos a ver estas energías en la existencia. Me gusta esta carta que ha quedado por delante. Venezuela, mi gente bella de Venezuela, vamos a ver acá. Ya estamos viendo cómo no tardó la cúpula esta, la interinata esta en ponerse de parte de este cruento, de estos amiguitos de ella, ¿no? De estos amiguitos de ellos, pues no podía hacer otra cosa, Y ya sabemos que esto a quien no le hace nada de gracia, ¿no? Por supuesto, Donald Trump, a la administración de Trump no le hace nada, absolutamente nada de gracia. Que hagan eso, que cometan los errores que tengan que cometer, que sigan cometiendo errores, que sigan soltando cosas por esa boquita. Eso viene bien que lo hagan. Que sigan sacando perlitas por esas boquitas y sigan diciendo lo que son. Que sigan manifestando lo que son. Tenemos aquí para Venezuela, mi gente bella, arcano mayor del mago. Comenzamos marzo, terminamos febrero y comienza marzo potente con el arcano mayor número 1 del mago. El mago cierra febrero y empezamos energía del mago, mi gente de Venezuela. Esto nos está hablando no solamente de que vienen sorpresas, vienen nuevos inicios, vienen muchas sorpresas, vienen comienzos, vienen, por así decirlo, se queman barcas para Venezuela, ya no hay marcha atrás, Aquí nos están hablando literalmente de que se cierra el vacío, madre mía. Se cierra ferozmente una posibilidad y una puerta para alguien. Aquí a nivel militar, a nivel político, ya se acabó un tiempo. Nos están hablando no solamente de que paso 1, paso 2, paso 3, paso 4, ya lo que todos sabemos, lo que todos sospechamos, lo que todos tenemos en mente en este instante, ya viene en camino. Sí, señor. Vamos a hablarlo simple y claro porque esto tiene nombre. Esta persona que está resistido, dice que resiste, Diosdado Cabello, pues marzo va a dar mucho que hablar para él. Diosdado Cabello nos va a dar mucho que hablar en marzo, mi gente. Cae. Para marzo vienen noticias con respecto a Diosdado Cabello. Se declara, ya es que es una guerra declarada de los Rodríguez con él. Ya vamos a estar viendo esta guerra completamente declarada. Ya hay un cambio a nivel de posición. A él descaradamente lo sustituyen, lo echan a un lado, no solamente a nivel ya como lo están haciendo, sino a nivel de cargo. Hay una persona que ocupa su puesto. Esto lo va a enfurecer. No te sé decir, ya no hablemos de Padrino porque Padrino simplemente ya está
Ya la vida se está encargando de sustituirlo por el tema ya de enfermedad, ya es otra cosa, pero Dios da mucho que hablar. Aquí cambios en lo que es el tema de la defensa, a nivel del movimiento de la defensa, ese señor. Aquí se están montando personas, van a estar subiendo, vamos a estar viendo nombres nuevos, lo que son nombres nuevos a nivel de liderazgos en llevando cargos importantes en puestos importantes a nivel de liderazgos. Algunos no nos van a gustar, otros, fíjate lo que me están diciendo, otros van a estar puestos adrede, pero a nivel de vigilancia, personas que van a estar siendo como a nivel de inteligencia. Me hablan mucho de inteligencia, momento, movimiento, personas van, personas vienen, cargos van, cargos vienen. Me están hablando de reaperturas, de nuevas reaperturas, de cargos de situaciones que se reinician, de apertura, de casos que se reabren. Marzo nos van a estar en Venezuela, en casos se van a estar reabriendo, situaciones que antes que pensamos que iban a estar como silenciadas, que ya se habían silenciado, casos, situaciones, se van a estar reabriendo, arenas que estaban como que pozos que estaban como calmados, se van a estar activando. Convulsión, mucha reactivación. Bueno, esto ya lo vamos a estar viendo. Juego sucio de parte del gobierno, no va a haber piedad. Proyecciones, sí, no va a haber piedad. Aquí, fíjate algo, nueva visión. El colgado aquí en 8 nos está hablando de cambio de perspectivas, cambio de visión en el sentido de que nos enteramos, la administración de Donald Trump se pone calentito, Marco Rubio va a estar dando avisos, va a estar decretando, va a estar dando órdenes, nos vamos a estar enterando de órdenes, se van a dar órdenes, mi gente, sí señor, que no van a gustar en absoluto a lo que es la cúpula que queda, la cúpula moribunda, me gusta decirle así, la cúpula moribunda, se van a estar dando órdenes a la cúpula moribunda que no les va a gustar. Esto nos va a agradar a nosotros, nos va a hacer sentir felices y agradados, porque aparte de las humillaciones que han venido viviendo, van a vivir muchas más. Aquí vienen declaraciones también, silencios que se rompen. Hay silencios que se rompen, situaciones que pensábamos que estaban estancadas, nos vamos a dar cuenta de que no estaban estancadas, que se están moviendo. Vamos a escuchar, hablar a personas que habían estado silenciadas por un tiempo, pero que ahora van a empezar a hablar nuevamente porque es el momento de hacerlo. Marzo nos va a dejar, vamos a abrirlo del medio y vamos a cambiar de tarot. Sí, fíjate algo, aquí nos están hablando de la integración en 800. Tengo que cambiar de baraja porque ya la tengo bastante estropeadita. Aquí nos están hablando de movimientos y de integración, de como que se unen fuerzas, se unen equipos, se equilibran. Aquí veo un equilibrio de fuerzas, de nivelación de fuerzas, de personas que hablan, empiezan a hablar. Presos políticos que se liberan, se integran a lo que es el movimiento político activo dentro de Venezuela. Nos vamos a estar enterando de por qué muchos presos políticos no han sido liberados. Nos vamos a estar enterando de las condiciones por las cuales no han sido liberados. Situaciones físicas, situaciones de salud que impiden que sean liberados o que sean mostrados a nivel físico. Esto va a ser estremecedor, lamentablemente, es la verdad. Así va a ser. Aquí estoy viendo gente que tiene que ser liberada, debe ser liberada, no tienen por qué estar detenidos, ni mucho menos, pero su condición física no lo permite. Vamos a ver aquí, vamos a sacar de otra vez el mago. Fíjate que inició el mago, arcanos mayores inició el mago. Esto nos está diciendo que marzo comienza con sorpresas, 2 tarot distintos y los 2 me salen con el mago. Pues mira, esto me lo ratifica. Marzo comienza con sorpresas, comienza con mucho poder, con mucha fuerza. Y otra cosa, me están diciendo también, nuevamente, cuidado con Diosdado Cabello. Ojo, liberaciones también, liberaciones de presos políticos, van a querer colar, es que esta gente qué predecibles son, van a querer colar, Diosdado,
Granco, grupito, que están en la locura, van a querer soltar y comenzar a hacer, porque esto también me habla de mucha manipulación, van a querer cometer delitos dentro de Venezuela, achacárselo a personas que supuestamente están liberadas dentro de este grupo de personas que han liberado, pero es que eso no se lo va a creer nadie, esto no se los va a creer nadie. Esto va a ser cuchillo para sus gargantas. Eso va a ser cuchillos para su garganta. Literalmente, esto no se los va a creer nadie hasta que llegaste, compadre. Ay, hasta que llegaste el diablo. Mire, señor diablo, esto no se lo va a creer nadie. Esto que van a intentar colar no se los va a creer nadie. Van a intentar tirar como por así decirlo, van a querer vender eso, van a querer cometer delitos, van a querer hacer y decir que son los presos políticos que han soltado, que son los presos que están soltando, dentro de esos beneficios que han salido personas que están cometiendo delitos y dentro de eso van a querer cometer crímenes y todo este tema, pero no se lo va a comer nadie y aquí van a haber situaciones que se les va a ir en su contra. Mucha manipulación de por medio, doblemente el mago me está hablando de eso. El mago también nos habla de mucha manipulación, de mucha sorpresa oscura, mucha sorpresa negativa, pero que se les viene en su contra. Y con el diablo debajo de la carta, la muerte por aquí, por este lado, pues se les viene en contra, se les viene en su contra. Vamos a sacar acá, no voy a recoger ninguna carta. Me dicen que por favor no recoja ninguna carta. Que no recoja ninguna carta porque van a haber más repeticiones. Van a haber más repeticiones. Mucha convulsión para el mes de marzo en Venezuela. Convulsiones, pero convulsiones favorables. Tenemos la luna. Van a salir secretos. Secretos, algunos. Y se los acabo de decir abajo, nos vamos a enterar de situaciones bastante conflictivas, bastante fuertes y dolorosas. Nos vamos a enterar del por qué muchos presos políticos no han sido liberados, porque su situación así no lo permite, no los pueden mostrar. No pueden mostrar cómo están sus cuerpos. No, yo tengo varios nombres en la cabeza, pero por respeto a ellos y a su familia no los puedo decir. Pero ya ustedes más o menos pueden imaginarlos. Van a salir también secretos en cuanto a Delcy, me están hablando en cuanto a Delcy Rodríguez, secretos en el exterior, señores. Hay algo en el exterior con esta mujer que va a ser noticia en marzo. Y arcano mayor del carro después de la luna, esto viene con mucha velocidad. Sota de oro nos está dando también que tiene que ver con dinero. Tiene que ver con dinero, con corrupción, mi gente, con mucho oro, corrupción, dinero. Delcy Rodríguez va a ser noticia a nivel de dinero, a nivel de corrupción, a nivel de un hombre que está muy ligada a Delcy Rodríguez en el exterior, una persona extranjera, Jorge va a ser Aldama. Noticia. ¿Perdón? Jorge Aldama. Ok. Me hablan, Jorge Aldama puede ser, pero me hablan de otra persona que es menos conocida que este hombre, este Jorge Aldama. Me hablan de otra persona que fíjate algo, vamos a esclarecer esto. Hablándome de caballo de espadas, me está hablando de que es una persona que está más vinculada a ella a nivel como que le viene, es como una persona que viene con saña hacia ella. Es una persona que le quiere cobrar factura, Esto está interesante, mi gente, esto está interesante. Esa señora, esto a ella le quita el sueño. Y puede ser que esto también le quite a ella por esto hasta ella puede ser juzgada. 5 de espadas, caballo de espadas, por esto hasta puede ser juzgada. Esta mujer puede ser juzgada por esto, le pueden coartar libertades y todo. Wow, mujer 6 de bastos, esto le viene rápido. Esto va a ser una situación que va a ser noticia, Sí, señor. El presidente de España. Vamos a ver, esclaréceme esto. Sí, literalmente sí. Aquí hay mucha gente implicada, mucho dinero de por medio, mucha mano mojada, mucha mano metida, mucha gente, pero esto viene de hace mucho tiempo, Sí, claro que sí, esto es un sí rotundo, mucha gente metida de por medio, muchísimo dinero de por medio. También es algo doble, puede ser que esto sea un doble escándalo o que un escándalo salpique el otro.
Un escándalo salpique el otro. Wow. Bueno, es que esta mujer, dime tú que no tiene esta mujer por debajo. Mírame esto, qué horrible, como está esta mujer de llena de situaciones oscuras. Es que en lo que le salga una situación, le van a venir todas juntas. Le van a venir todas juntas, pero todas juntas. Una le va a detonar todas, porque es que está llena hasta el cuello. Hasta el cuello, sí señor, sí señor, sí señor, así es. Sí señor. Están diciendo que saque cartas para Diosdado Cabello, porque es que lo tengo muy presente en este momento, lo tengo muy presente, por algo será que lo tengo tan presente. Así que voy a sacar 3 carticas para él, 3 carticas para este hombre, una entrando. Mira esta carta. Mira esta carta, yo creo que la gráfica y un 7 de espadas se expresa por sí sola. Ya lo voy a interpretar. 7 de espadas. Me dicen que saqué una del centro. Una del centro. Para Diosdado. Y una al final. Ok, vamos a interpretar estas 3 cartas para Diosdado Cabello, cerrando febrero, iniciando el mes de marzo. Aquí nos hablan de que a por él van ferozmente. Este hombre ya tiene fecha de aprehensión. A este hombre lo apresan, a Diosdado lo detienen. Él lo sabe, él sabe que lo van a apresar. Él sabe que lo van a apresar. De hecho, ya hay varios intentos. Mira cómo están las flechas y él sabe, las ve en el suelo, los intentos. Y él sabe muy bien que él tiene el monstruo aquí detrás de él. Y él ve la sombra del que lo va a apresar. Este hombre se enloquece. Él, cuando lo apresen, cuando lo detengan, Diosdado va a perder el conocimiento, va a perder el juicio, va a perder la cabeza. Aquí vemos la bipolaridad. Diosdado posiblemente pierda la cordura. Ya me están hablando con estas cartas de una persona que no está cuerda, no está en su sano juicio a nivel mental, no está en su sano juicio, es una persona que delira, es una persona que tiene delirio in tremens, es una persona que delira, es una persona que tiene posiblemente problemas de bipolaridad. Sí, señor, a nivel psiquiátrico, psicológico. Yo no soy médico, no soy psiquiatra, no soy psicólogo, solamente interpreto energías. Y déjame decirte que lo tengo muy presente en este momento a nivel energético y esto es lo que me lanzan las cartas. Bueno, mi gente de Venezuela, ¿qué te puedo decir? ¿Hay alguna pregunta? Bueno, todo este show de toda esta política opositora feliz, que se abraza, Zapatero es el ídolo. Hacia qué lado van, hacia qué lado corren. O sea, vamos a hacer con María Corina en el pasado, no podrán ahora, pero es algo que se está permeando, es una estrategia. O sea, ¿qué relajo es este? Ya, buena pregunta, buena energía, buena pregunta para finalizar el mes, para empezar otro, porque de verdad que mucha y movimiento en este instante energético está bastante fuerte. Vamos a ver qué está ocurriendo con todo esto. Vamos a barajar bien. Sí, porque Enrique Márquez dice que Zapatero es un héroe de la patria y Petro, en Colombia, es un gran aliado de Venezuela. Y ya con eso, ¿qué más? Ya sabemos que... Claro. Ya sabemos de qué animalitos estamos hablando, ¿no? Mira esto. Aquí tenemos nada más y nada menos que la transformación. En 8C, esta carta nos representa el diablo, nos representa la muerte, nos representa el quiebre, también nos representa la torre. Es una mezcla de estas energías. Por supuesto que todo lo necesario para que se queme, se fracture, se rompa, se limpie, se transforma con esta carta. Aquí va a salir todo lo que tenga que salir. Precisamente ahora mismo con este ataque a Irán también, esto está generando reacción en Europa.
Aquí no va a haber títeres sin cabeza. Ahora mismo tenemos un movimiento bastante fuerte a nivel energético y con lo que pude ver, lo que se pudo interpretar con las cartas anteriores, esto que está sucediendo con Delcy, que ahora en marzo va a salir, no está dejando, no va a dejar completamente, no va a dejar indiferente a la administración de Donald Trump, este espaldarazo que le está dando esta mujer a lo que viene siendo la dictadura de Irán. Esto va a generar movimientos, este espaldarazo que se le da a Zapatero, que también sabemos que no es de gracia de la administración de Donald Trump, todo esto va a generar bastante, pero bastante, va a generar mucha tela que cortar y se va a cortar. Esta gente está tirándose dagas a su propia garganta, no va a traer nada bueno, por supuesto que ellos necesitan hacerlo. Mira esto, el condicionamiento es que no pueden salir cartas mejores a la pregunta que has hecho y las energías con las que estamos manejando. Ahora mismo vemos muchísimo lobo disfrazado, mucho leoncito lobo disfrazado de oveja, intentando de acomodarse, intentando de disfrazarse, pero es imposible de que lo hagan. En este preciso instante, María Corina está más protegida que nunca, su liderazgo no está amenazado, ella está muy protegida, muy bien asesorada, está haciendo lo adecuado a lo que tiene que hacer, está en el sitial que le corresponde, donde tienen que estar las emperatrices, donde tienen que estar las reinas. Ella no puede bajarse al nivel de la plebe, de estos alacranes, de esta gente que lo que está es salpicándose entre ellos mismos, mordiéndose la cola, mordiéndose entre ellos mismos, a ver qué pellizco. No, señor, ella está en un sitial muy alto, ella se mantiene alta y elevada, están observando desde la administración quiénes son los que se muerden la cola, quiénes son los que se pellizcan y a ver qué es lo que agarran. Aquí no va a quedar títere con cabeza. Esta gente, esta gentuza, simple y llanamente van a quedar, va a quedar de ellos poca cosa va a quedar. Se va a descabezar completamente lo que es la cúpula chavista en pocos meses, en menos meses de lo que pensábamos. Van a quedar completamente disueltos, desintegrados, muchos van a ser capturados, muchos van a ser procesados, van a estar tras las rejas como le corresponde estar, otros no sabremos más de ellos. Se eliminarán. Fíjate algo, esto continúa, aquí esto apenas empieza. Esto va a formar parte también de lo que viene siendo la política, la geopolítica internacional. Aquí nos vamos a estar enterando de cómo muchos partícipes, no solamente de Venezuela, ya lo sabemos, también de España, van a caer en esto, van a ser fulminados, exterminados. Ya la administración de Donald Trump lo tiene claro. Si había algo que quedara en duda, ya no está en duda, ya lo tienen claro. María Corina va a ocupar su lugar en el momento que le corresponda. Lo vengo repitiendo, el momento que le corresponda. Mientras tanto, esto está siendo necesario, completamente necesario. Yo quiero, mi gente bella, mi gente hermosa, que no perdamos por ningún momento la fe, porque el proceso de transformación está siendo completamente el adecuado en este instante. Voy a sacar una del centro. Mira, el vacío, mi gente, es imperante, es necesario que la limpieza sea completa, que la limpieza hay que vaciar por completo lo que es este alacranato, lo que es esta cúpula de podredumbre. No puede quedar absolutamente nada, no puede quedar nada, porque de la nada salen, ellos se multiplican como las cucarachas que son, y eso lo tiene clara la administración de Donald Trump, lo tiene claro. El que tenga el mínimo, un dedo de frente, de conciencia, lo saben, ellos lo saben. Tenemos aquí el darnos cuenta, mi gente, y el darnos cuenta somos nosotros, el pueblo de Venezuela. Mi gente, hemos crecido. Este es el arcano mayor número 7 del carro. Mi gente, los que tenemos que abrir los ojos somos nosotros, ya lo hemos hecho. Los que tenemos que echar para adelante, los que tenemos que tirar este carro para adelante somos nosotros. Ya Estados Unidos lo sabe. Ellos han hecho lo que han tenido que hacer, y lo están haciendo. Ellos saben lo que han hecho, lo que están haciendo y cómo lo están haciendo. Somos nosotros los que no podemos dejarnos meter gato por liebre.
Y esto viene y se va a repotenciar gracias al pueblo de Venezuela, gracias a nosotros, gracias a la participación de todos y cada uno de nosotros. Y las cartas no solo lo dicen, lo ratifican una y otra vez. Y te apuesto a que saco otro mazo de tarot y me vuelven a salir energías similares. Somos nosotros los que hemos corrido el velo, los que hemos abierto la cortina, los que nos hemos despertado y lo que no nos vamos a dejar meter más nunca gato por liebre. Aquí no nos engañan ni uno más se nos cuela. No se nos cuela ni uno. Aquí la libertad de Venezuela bastante que nos ha costado y vamos a por ello y vamos a levantar a nuestro país y vamos a verlo libre para siempre. No nos van a volver a engañar. Mi gente bella, mi gente hermosa, espero que esta lectura haya sido lo suficientemente esclarecedora. A por un marzo potente, hermoso, fuerte. Te quiero mucho y lo sabes. Hasta la próxima.